Siguiendo con reelección 2018 de Curul 85, estamos ahora con el diputado por el Departamento de la Libertad en la casilla número 1, Rodrigo Ávila, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, un gran gusto. Queremos iniciar preguntando ¿por qué buscar la reelección? Bueno, yo la verdad es que me incorporé de vuelta a la política después de mucho tiempo de no estar involucrado de manera directa en la política, porque me motivó la situación de seguridad que está viviendo nuestro país. Yo creo que, si bien es cierto, este tema no se puede arreglar desde la Asamblea Legislativa, es un tema complejo que requiere de una solución integral. Desde la Asamblea Legislativa se podía ayudar muchísimo, se puede ayudar muchísimo para tratar de contribuir a resolver este problema. Básicamente eso fue lo que me motivó en la elección pasada. Hemos iniciado con un par de proyectos, hemos presentado proyectos de ley que están ahí pues ya esperando ser analizados. Uno de ellos que ya incluso comenzó a ser discutido, que es el tema de la Ley de Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados, pandillas y pandillas. Y hay otro proyecto que es muy importante poder verlo de una objetiva de país, un objetivo de país, que es el tema de la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia. Entonces, me motivó eso. También he participado en otro tipo de discusiones. Creo que hay mucho que hacer para cambiar el quehacer en la Asamblea Legislativa y mucho que hacer para cambiar una serie de cosas en nuestro país. Y, por supuesto, desde la legislación, hay que armonizar leyes, hay que básicamente derogar algunas leyes que ya no son aplicables y por supuesto también requerimos de instrumentos legales nuevos para enfrentar el devenir de los tiempos. Y eso es lo que de alguna manera me ha motivado a seguir en este nuevo periodo. Para mí fue una decisión difícil, ciertamente, pues al haberme apartado de la política y el estar fuera del foco, del objetivo, de la lente del ciudadano, estar tranquilo en la casa, haciendo mis cosas, haciendo mi trabajo, estar en el ojo del huracán de nuevo no ha sido una decisión fácil, pero creo que desde una perspectiva de país, para mí ha sido importante poder contribuir en esto y pues por eso es que buscamos la reelección. Como digo, dejando a un lado la comodidad a la que me había acostumbrado durante varios años de estar fuera del ojo del huracán, pero sí creo que tenemos que hacer mucho. Y a mí el área principal donde yo me estoy enfocando es el tema de seguridad, que tiene, como digo, muchísimas aristas, no solamente el tema de las leyes que tienen necesariamente que ver con el tema de seguridad, sino que el tema de las leyes que tienen que ver con las posibilidades de desarrollo del país, el tema de la educación, que tenemos que enfocar de una manera muy distinta como país a lo que se ha venido enfocando, creo yo. ¿Cuál es los principales obstáculos que usted ha enfrentado en la Asamblea Legislativa como diputado? Bueno, quizás el principal obstáculo ha sido que las discusiones, sobre todo en el Pleno Legislativo, no se dan de cara a la realidad y no se dan desde una perspectiva objetiva, sino que casi siempre se está pensando en los réditos políticos, casi siempre se está pensando en las elecciones, algunos casi siempre también lo hacen pensando en los réditos eminentemente personales o de partido. Yo creo que a mí me da tristeza de que a veces no se puede hacer un verdadero parlamentarismo, no se puede ejercer un verdadero parlamentarismo. O sea, en el Pleno Legislativo, por ejemplo, muchas veces se le habla no a los otros diputados para discutir los temas,
no se les habla a los otros diputados para tratar de convencer, sino que se le hablan a las cámaras de la televisión legislativa, porque ahí lo que se está haciendo es haciendo o generando una percepción para lograr réditos, apoyos, aplausos. Y yo creo que inclusive a veces, aunque en menor grado, esto se da en las mismas comisiones, donde a veces priva el interés y la posición rígida de partido o la posición rígida de una persona que busca el aparentar estar, entre comillas, con el pueblo o para los intereses del pueblo, y se deja a un lado la discusión donde se tiene que profundizar en aspectos digamos, técnicos de la ley, que se tiene que profundizar en aspectos objetivos de la ley, haciendo un análisis a largo plazo de los impactos de la ley. Yo puedo decir que, gracias a Dios, en la Comisión de Seguridad Pública quizás eso pasa menos que en otras comisiones, y yo me siento contento de que hemos logrado ponernos de acuerdo en muchas leyes. Pero sí, aún así creo que nos hace falta a veces entrar en una profundidad en las discusiones. Yo el otro día presenté un proyecto de ley y unas reformas, y todo el mundo dio opinión, pero las opiniones que se daban eran en virtud de lo que muchos habían leído en los medios de comunicación, que erradamente unos confundieron con otro proyecto de ley similar, y nadie se dio la tarea de leer el proyecto presentado. O sea, y entonces yo dije, no, miren, ustedes están hablando de otra cosa. O sea, casi que con un poco de risa les dije, miren, están hablando ustedes de otro proyecto que es similar, ustedes lo han de haber leído en los diarios, oído en los noticieros. No, hombre, este es el proyecto del que estoy hablando, que presenté tal fecha, y llevé copias para todos, para que lo viéramos. O sea, eso a veces pasa. Otras veces, por ejemplo, a veces hay críticas y señalamientos. En el tema de seguridad, por ejemplo, llegué a recibir incluso en un momento determinado a alguien que me decía, mira, si es que ese problema es un problema del gobierno, la seguridad es un problema que tiene que resolver el gobierno, nosotros no tenemos por qué resolver el gobierno. Y yo creo que eso es un tema de país, a quien hay que resolverle a toda la ciudadanía, a todos nosotros. Lo que queremos es que el país salga adelante en este tema. Y cualquiera puede ser la víctima de la delincuencia, cualquier familiar de todos nosotros. O sea que aquí no se trata de resolver al gobierno. Creo que lo que sería bueno es que el gobierno hiciera un buen trabajo, que desgraciadamente pues este gobierno no ha hecho un buen trabajo en la mayoría de áreas. En algunas podría decirse que, bueno, quizás con escasas excepciones, tampoco habría que solo criticar por criticar. A mí me ha gustado siempre ser propositivo y ser constructivo. O sea, la crítica solo por destruir, o la crítica solo por ver la paja en el ojo ajeno, eso yo creo que no es lo que conviene. Entonces, eso quizás para mí ha sido una de las cosas más difíciles en la Asamblea Legislativa. Creo que un aspecto que hay que cambiar, y ojalá, pues, lástima que la Corte falló en contra de eso, pero creo que eventualmente habría que pensarse que eso de tener elecciones cada 3 años hace que muchas veces las personas que van a la reelección y los mismos partidos no se concentren realmente en atender los problemas y en hacer el trabajo, sino que todo el tiempo se está pensando en elecciones. Yo hace un par de días estuve en un programa de televisión y alguien me dijo con mucha extrañeza, Rodrigo, ¿y por qué si estás en elecciones, por qué no le tiraste duro al gobierno? Le tiraste al gobierno, me dijeron, pero ¿por qué hiciste más análisis y propuesta? Porque yo creo que, y al final le respondí, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que aquí tirarle duro a este gobierno, yo creo que está como sobrado. Si todo el mundo se da cuenta de la realidad que vivimos, el país no está mejor, está peor. A nadie tenemos que convencer de que la cosa está mal. A quienes lo que tenemos que hacer es ver la manera de cambiar la realidad del país. Y en el tema de seguridad, que es en el que yo me he enfocado, podemos cambiarla. Pero nos hemos acostumbrado como a aceptar esta situación como es algo con lo que los salvadoreños tenemos que vivir para siempre. Y lo peor, ¿qué es lo que nosotros vamos a dejar para nuestros hijos y las futuras generaciones sin que esto pueda cambiar? No nos podemos resignar a seguir viviendo así. Diputado, ¿y usted considera que el diálogo con las pandillas es necesario? Yo creo que ese tema es un tema que precisamente ha sido politizado. Yo creo que
una cosa que no se puede jamás aceptar es entablar cualquier tipo de conversación con estructuras criminales. Porque por el mismo hecho de ser estructuras criminales, no se puede entablar con ellos ningún tipo de diálogo o conversación, porque al final se estaría partiendo de conversar con personas que no solamente actúan al margen de la ley, sino que quieren seguir actuando al margen de la ley. Lo que sí creo que es importante es, desde la perspectiva de las leyes penales, abrir un espacio para poder atraer a aquellos que se quieran salir de las pandillas y, sin que esto sea un perdón y olvido, dar oportunidades para que estas personas se salgan y tengan una manera de reinsertarse eventualmente, pero eso sin perdón y olvido. Por eso, en el proyecto de ley de defensa social que hemos presentado, que lo presentamos creo que a principios del año pasado, hay una parte que tiene que ver precisamente con un proceso de acogimiento a la justicia, que en realidad es un acercamiento, es una puerta que se le abre a las personas que quieren salirse de las pandillas, o a las que incluso se les motiva, un poquito forzados, pero se les motiva a salirse de estos grupos criminales, abriéndoles también una puerta con una oportunidad y con una alternativa. Pero eso es distinto. Acogerse o permitir que haya un acogimiento a la justicia no quiere decir o no tiene que ver con diálogo. Diálogo con estructura criminal lo que hace es que le baje el nivel a quien lo haga. Porque si las estructuras criminales siguen siendo criminales y siguen siendo parte de una estructura organizada cuyo fin es ilícito, por supuesto, yo creo que eso no vale la pena. Y tristemente aquí eso se confunde a veces con los diálogos que se han hecho en el contexto de conflictos internos, donde lo que hay es grupos beligerantes, grupos que tienen una postura que muchas veces también cae dentro de lo ilícito, pero que tiene un objetivo político, puede ser un objetivo religioso, y que tienen de alguna manera una representatividad. Y aquí, tristemente, cuando vino hace 3 años el secretario general, que ya no está, el señor Insulza, gracias a Dios creo yo que ya no está, en la OEA, vino de la OEA el señor, casi que, y habló claramente de que a las pandillas había que darles un grado había que considerar los grupos beligerantes. Y eso para mí es una barbaridad, pues, eso para mí es una barbaridad, porque las pandillas son grupos criminales. Ahora, platicar con alguien que se quiere salir de la pandilla, o por lo menos para instarlo a que se salga de la pandilla en su carácter individual, por supuesto que con esa persona eventualmente habrá que tener un acercamiento. Pero eso es distinto de hablar con estructuras que tengan una representatividad de estos grupos criminales. Diputado, usted ha sido uno de los mayores críticos sobre el uso que se hace de los fondos de la contribución ciudadana, los grandes contribuyentes a la seguridad, porque el tema no está bien focalizado, dicen algunos aspectos. ¿Qué ha considerado al respecto? Lo que pasa es que aquí hay unas cosas que están como escondidas. Por ejemplo, la contribución especial, son dos impuestos especiales que se orientan para la seguridad. Uno es el impuesto a los grandes contribuyentes, o la contribución especial, valga la redundancia, de grandes contribuyentes, y el otro es el tema del el impuesto a las comunicaciones, que ojo, ahí es donde hay cosas muy raras. Esto no solamente tiene que ver con el 5% que se le carga a la facturación de internet, a la facturación de teléfonos celulares, a la facturación de teléfonos fijos, sino que esto también se le carga a los aditamentos. Por ejemplo, un estuche de celular, un simple estuche, un cargador de celular. Inclusive yo el otro día fui a comprar de esos audífonos para hacer ejercicio y resulta ser de que estaban pagando el 5%, pero después cuando yo pregunto, este impuesto se paga no solamente a la hora de que hay una venta al detalle, o sea, se compra en el almacén, sino que también en el internamiento. Yo una vez hice una pregunta al ministro y no me la pudo responder en ese momento, cuando llegó a la comisión, de que por qué se estaba cargando este impuesto se estaba cargando doblemente, o sea que había un cobro en cascada, porque imagínense, cobra el impuesto cuando entra al país, cuando es internado al país este producto a nivel de aduanas. Después se le carga cuando viene una persona y lo revende a otro distribuidor, y después le recargan otra vez, y no hay una claridad. Y cuando yo fui a comprar ese audífono, de repente
En la factura no salía el 5%, sino que me dieron un papelito aparte. ¿Por qué hacer una...? Me pareció extraño. De ahí platiqué con una persona que importa de esos auriculares que sirven para escuchar a los bebés cuando se quedan solos. Y resulta que hasta esos pagan el impuesto. Los pagan estuches de celular, programas de computadora, parlantes, una serie de aditamentos de informática. Y eso, cuando yo vi las cifras de lo recaudado, como que no reflejaba bien eso. Ahí solo se reflejaba el tema de los teléfonos, el tema de los... Entonces, ese es el primer aspecto. No hay una claridad real de cómo están cobrando este impuesto y de dónde lo están cobrando. Pero lo más grave, creo yo, es que están ocupando este impuesto para cosas que nada tienen que ver, nada o poco tienen que ver con la seguridad, como por ejemplo los festivales del buen vivir, el tema de a veces se le da de aquí a educación lo que se le quitó. Qué bien que a educación se le dé, pero no de esto. O sea, no se le debería haber quitado el presupuesto general el año pasado. Proyectos eminentemente de asistencialismo político que a veces se tienen. Entonces, se le da a instituciones, se le ha dado al Ministerio de Agricultura, se le ha dado al INJUVE, se le ha dado a no sé quién, se le ha dado a otras instituciones. Para mí este dinero tendría que ser exclusivamente para temas relacionados a la seguridad. Centros penales, programas de prevención, no de asistencialismo preelectoral político, sino que programas de verdaderamente prevención de la violencia, programas de reinserción, la policía, la Fiscalía General de la República. ¿Por qué no la Fuerza Armada? Claro, porque la Fuerza Armada está también apoyando en función de la seguridad pública, pero no a otras instituciones que nada tienen que ver con la seguridad pública, mucho menos Casa Presidencial. Entonces, por eso es que yo he criticado y señalado este tema específico. Diputado, ¿por qué es necesario contar con un registro de pandillas en el país? Porque, primero, el problema número uno que tenemos en El Salvador es el problema de la seguridad. Y dentro del problema de la seguridad, el más importante de todos los problemas es precisamente el problema de las pandillas, que hoy por hoy avanzan en su dominio territorial, hoy por hoy extorsionan a mansalva al país entero y que hoy por hoy han convertido esa cultura de pandillas en opción de vida, no solamente para jóvenes, sino que, peor aún, para miles de niños al nivel del país. Esto es una verdadera tragedia de lo que estamos viviendo. Y no contamos con información que tenga validez o carácter y peso legal. Y me explico con esto. La policía tiene información a nivel de inteligencia. Desde que yo estaba en la policía teníamos información muy clara, muy completa de las estructuras de las pandillas, de sus colaboradores. Y no solo de las pandillas, sino que a veces de los entornos, las familias, todo. En las comunidades, en las colonias, en los barrios es secreto a voces quiénes son los pandilleros, qué es lo que hacen, a dónde están y hasta quién han matado, es secreto a voces. Triste. Esas dos cosas son realidades. La policía tiene información de inteligencia y las comunidades, la gente sabe y es secreto a voces quiénes son. Tenemos una ley antipandillas, una ley de proscripción de pandillas, tenemos una ley de un código penal donde las pandillas se consideran grupos al margen de la ley, agrupaciones ilícitas. Tenemos una resolución de la Sala de lo Constitucional que define las pandillas como grupos terroristas, imagínense ustedes. Y sin embargo no tenemos ningún instrumento que defina cómo se va a determinar que alguien pertenece a una pandilla. O sea, tenemos leyes, tenemos conocimiento oficial a nivel de inteligencia, tenemos conocimiento, la Fiscalía también tiene registros, tenemos información del conocimiento popular y público que todo el mundo sabe, pero no tenemos un instrumento que defina legalmente quién es y quién no es pandillero. Entonces, para poder aplicar las leyes que ya existen, se necesita un instrumento como esto, porque hoy queda a la sana crítica del juez definir o decidir si alguien es pandillero o no, pese a que tenga un historial delictivo, pese a que tenga tatuado por todos lados lo que sea. En otros países, como en los Estados Unidos, por ejemplo, tienen la ley RICO, que es una ley para permitirle al Estado combatir a los grupos criminales organizados, y existen mecanismos para determinar legalmente un procedimiento para establecer vínculos o pertenencia a estos grupos. Igual en Europa, igual incluso en Sudamérica.
Y aquí no lo tenemos. Entonces, para poder aplicar las leyes que ya tenemos, se necesita un registro. Pero más aún, para poder definir, diseñar, presupuestar políticas públicas correctas para enfrentar el tema, no solamente en la parte represiva, sino que en la parte de rehabilitación, de reinserción, de prevención, de programas sociales, es importante tener una dimensión correcta y exacta de la magnitud del problema. Y no se tiene. El problema número uno son las pandillas en El Salvador y no tenemos una manera de cuantificar realmente cuántos pandilleros hay, cuántos pandilleros se han salido, cuántas agrupaciones de estas están funcionando. O sea, todo es a ojo buen cubero. Y un funcionario dice una cosa, otro dice otra. O sea, eso es un pecado. Y es un pecado grave. No contar con ese instrumento. Otros países lo tienen. Por ejemplo, hace poco escuchamos al señor Trump, presidente de los Estados Unidos, diciendo que tenían el listado por ciudad, por comunidad, por condado, de quienes estaban colaborando y perteneciendo a estos grupos. Claro, pero ya tiene validez legal. Usted sabe, Ricardo, que aquí tenemos, cuando yo era director de la policía en el 2006, se creó el esfuerzo transnacional, lo que es el CAT, el Centro Transnacional Antipandillas. Y la información de inteligencia que tiene la policía de El Salvador la mandan a través de un convenio que se tiene a los Estados Unidos, el FBI la certifica y lo que diga como inteligencia aquí la policía, lo que tenga registrado en la inteligencia de la policía, tiene validez legal en los Estados Unidos. De hecho, en varios juicios por asesinato de miembros, de personas, asesinatos de víctimas cuyos hechores han sido miembros de pandillas, se ha pedido certificación de que esas personas han pertenecido en El Salvador a las pandillas por parte del CAT, que a su vez lo obtiene la PNC, y en Estados Unidos los jueces en tribunales federales de los Estados Unidos le han dado validez legal a los informes de la PNC. O sea que es triste que en un informe de inteligencia de la PNC de El Salvador tiene más peso legal en una Corte Federal de los Estados Unidos que en cualquier juzgado aquí. Entonces, eso es terrible. Y por otro lado, hay un tema importante. Todo el mundo se queja, Ricardo, de que aquí los pandilleros se infiltran en las instituciones públicas, que se infiltran en las alcaldías de todos los partidos y ninguno se salva, ni el mío siquiera. Entonces, no hay ni uno que se salve. Se infiltran y hasta compiten en cargos de elección popular. Hay unos que sabemos y ahí están acusando que son concejales, que van de candidatos a concejales y son miembros de pandillas. Se meten, y hace poco hubo una discusión fuerte, que se meten a la Academia, aplican y se incorporan a la Academia Nacional de Seguridad Pública, se incorporan al Ejército. Al contar nosotros con un registro, se podría inhibir legalmente a estas personas de ingresar a estas instituciones. Y podríamos también tener una garantía de que la política y que los partidos políticos no sean permeados por este mal que ya es endémico en el país. O sea, ahí he mencionado 3 aspectos importantísimos que podría tener como alcances esta ley de registro. Diputado, ¿considera que el voto cruzado es sano para la democracia representativa? Yo creo que el voto cruzado da una oportunidad a los electores a elegir a aquellas personas que sean más convenientes para el bienestar del país. Por supuesto, yo no pido que se vote cruzado, yo pido que voten por los diputados de Arena, porque en Arena hay donde escoger, pero el voto cruzado le da la posibilidad también en determinadas condiciones a las personas de escoger a las personas idóneas, porque hay una realidad que de todo hay en la viña del Señor. Y yo creo que el paso más importante que se ha dado es el poder también ejercer el voto, el sufragio por diputado por rostro, porque entonces ya no se escoge irreflexivamente la bandera de un partido para que el partido decida a quién lleva en el orden conveniente para el partido, sino que se escoge las personas que verdaderamente, pues en este caso, son convenientes para el país.
Las personas nuevas que no han participado en política también tienen la oportunidad de que cuando se hagan conocer, pues las personas sean escogidas por sus ideas, por los sectores a los que representan, por su expertise técnico. Y por otro lado, los que van a la reelección van a ser evaluados ineludiblemente. Antes no, el que iba a la reelección, el partido lo ponía en el orden que quería, y si la gente votaba por la bandera, pues entraban los que estaban en los primeros lugares. Hoy no. Hoy, incluso para ir a la reelección, hay una evaluación de la gente. La gente va a evaluar, la gente va a valorar el trabajo, la conducta, la trayectoria, las posturas, las posiciones del diputado o diputada, y entonces va a votar o no votar por esta persona. Entonces, creo que es sano el tema de voto por rostro. Y el voto cruzado, pues da la oportunidad para aquellas personas que quieran escoger precisamente a los que consideren más idóneos. Diputado, ¿está a favor de que ciertos sectores de la sociedad reciban beneficios a través de una ley? Bueno, es que siempre las leyes en realidad deberían de tener siempre un balance que tenga como base primordial la legalidad, la equidad, la justicia. Obviamente hay leyes que sirven exclusivamente para favorecer sectores, y aquí ha pasado eso durante muchos años. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillo, pero para mí es algo que está sucediendo que es grave. Nuestro país, este es un ejemplo, Ricardo, que quizás no tiene que ver con el imaginario. Esto no tiene que ver con lo que se discute todos los días, aunque sí lo siente todos los días la gente. Uno de los problemas más graves en nuestro país, hoy por hoy, es el transporte terrestre. El poderse desplazar, la movilidad, el transporte en nuestro país es un problema serio. Aquí, yo les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé hace muchísimos años, antes de entrar en la política, entrar en la policía. Yo trabajé en una multinacional que tenía su plantel en el Boulevard del Ejército. Yo en ese entonces vivía en la zona poniente de San Salvador. Y para ir de mi casa al trabajo, yo me tardaba aproximadamente 18 minutos, 20 minutos máximo. Agarraba por aquel entonces Boulevard Venezuela, llegaba 20 minutos, a lo mucho. Yo, el otro día, desde Santa Tecla y tuve una reunión en el Boulevard del Ejército, cerquita de donde yo trabajaba antes. Me he tardado 2 horas y cuarto. Hay personas que trabajan en San Salvador, que vienen, o que trabajan en Santa Tecla, que vienen desde el occidente del país, de Aguachapán, de Santana, de Sonsonate, y se tardan a veces 2 horas y media de venida y 2 horas y media de regreso. Las calles están atizogadas, no caben ya los vehículos. Hay un mal diseño del esquema de transporte público. ¿Y sabe usted qué están haciendo en la Asamblea Legislativa? Regalando las líneas del tren. Claro, a través de decretos que benefician familias. Pobrecitas las familias, hay que hacer algo por ellos. Hay que darles oportunidad que tengan una vivienda digna. Pero a costillas de truncar las posibilidades en el futuro de volver a ocupar esas líneas del tren para poder pensar en revivir el tren. Nuestro país no va a ser viable si no tenemos un sistema de transporte público masificado en el futuro. No va a ser viable, ni económica ni socialmente. Aquí no va a haber desarrollo porque no se va a poder mover nadie. Nadie va a poder llegar a sus trabajos a tiempo, nadie va a poder, la contaminación va a ser terrible. Y ahí están en la Asamblea Legislativa regalando las líneas del tren. O sea, ¿por qué? Por votos. Porque la gente que vive en las comunidades necesita y merece pues, un hogar digno. Y muchos tienen años de estar ahí y no les ponen energía eléctrica a algunos porque como no tienen títulos de propiedad. Pero entonces hay que buscar otras alternativas. Buscar proyectos habitacionales para darle a esa gente una vivienda digna. Pero no a costillas
de regalar las líneas del tren para que en el futuro queden truncadas las posibilidades de poder reutilizar esas líneas del tren. Aquí no se va a poder mover nada. Nuestro país no es viable si no hay un transporte adecuado. Y ese es un ejemplo de que a veces se hacen decretos por beneficiar personas, no digamos los decretos que a veces se hacen para beneficiar intereses. Mire, siempre van a existir los intereses. Es como, por ejemplo, cuando llega un determinado sector o un gremio de profesionales, un gremio de empleados públicos, dice quiero aumento, y se hace un decreto para el aumento. Ahí se está hablando de los intereses O sea, siempre hay intereses, pero al final lo que tiene que prevalecer es el interés del país, de la mayoría, un interés no orientado, y los intereses no se tienen que satisfacer en virtud de los votos que se pueden ganar o en virtud de los aplausos que se pueden generar previo a un evento electoral. El interés de país es lo que tiene que prevalecer, pero siempre, en todos lados, y hasta se dice, los diputados, los congresistas, los senadores representan, bueno, los senadores, por ejemplo, en otros países representan estados, representan regiones, hay intereses de región. No son los mismos los intereses de la gente de los unionenses y los migueleños que los intereses de la gente en Santana. Entonces, un diputado de Santana puede representar intereses de su departamento y el otro del oriente. Un diputado que representa a los agricultores puede estar representando los intereses de los agricultores, pero al final tiene que haber un balance y se tiene que conciliar el interés del país, la justicia, porque a veces a través de las leyes se puede lograr hacer justicia, cosas justas, pero tiene que existir un balance y no tienen que existir intereses que vayan más allá o que pisoteen los intereses de otras personas o de otros sectores. Diputado, ¿votaría usted por emisión de deuda considerando los 350 millones en bonos que se aprobaron en enero pasado? Bueno, en un par de ocasiones hemos votado después de haber hecho un análisis de que el país no podía soportar volver a un segundo impago. Sobre todo cuando nos dimos cuenta que el primer impago, yo no sé si habrá sido adrede que lo hizo el gobierno del FMLN, porque se resolvió de una manera muy expedita 2 meses después y pudieron no haber caído en el impago. Pero un segundo impago hubiese traído consecuencias nefastas para toda la ciudadanía. Una posible alza de los intereses, la gente ya no aguanta seguir pagando intereses, una posible calificación más negativa para nuestro país a nivel internacional. Pero yo creo que ahorita lo que hemos tenido es un gobierno que ha despilfarrado, un gobierno que no ha administrado adecuadamente, es el gobierno que más ha recaudado fondos a través de impuestos en la historia de El Salvador. Y sin embargo, si comparamos esto con los avances en infraestructura, inversión pública, desarrollo, servicios públicos, o sea, es muy pobre. Aquí lo que pasa es que la burocracia estatal ha subido de una manera exagerada. Han contratado militantes del partido de gobierno, del FMLN, de una manera desmedida. O sea, hay personas que simplemente el clientelismo político y la burocracia exacerbada, el aparato estatal ha crecido de una manera, sobre todo en el gobierno, desmesurada. Eso ha pasado en otras instituciones, pasa en la misma asamblea, pues. Ha pasado en la misma asamblea, ha pasado en otros órganos del Estado, pero en el gobierno donde esto ha sido más exagerado y donde ha tenido un impacto muchísimo mayor en el erario público, porque los presupuestos hoy cada vez más el porcentaje, un porcentaje mayor del presupuesto va precisamente para gastos corrientes y para pago de salarios. Diputado, ¿qué piensa de los impuestos progresivos? Bueno, los impuestos, yo creo, bueno, hay varias maneras de ver esto, pero en nuestro país hablar de más impuestos y sobre todo de impuestos que se vendrían a sumar a los 22 que ya se tienen, creo yo que es inadecuado. Por otro lado, yo sé el concepto
y que modernamente en algunos países el concepto del impuesto progresivo es muy utilizado, pero aquí en nuestro país tenemos que darnos cuenta de algo. Solo aproximadamente el 40% de la población sostiene a otro 60% de la población que está dentro del marco de la informalidad. Incluso, y yo puedo comprender que una persona humilde que se gana la vida con un pequeño negocio tiene que tener ciertas consideraciones para no pagar impuestos, pero el tema es que aquí en nuestro país existen operaciones informales millonarias. Aquí hay operaciones informales millonarias que mueven millones. Y eso si no, solo tenemos que ir aquí podemos ir incluso hay personas en algunos mercados que mueven millones diariamente. Y eso no es una operación humilde. Lo que necesitamos es tener impuestos justos, impuestos que sean, que carguen tributariamente a las personas de una manera equilibrada y que no toda la carga fiscal se vaya a un solo sector. Porque, por ejemplo, los asalariados no tienen para dónde ir. A los asalariados le cae con la retención a la renta. Las empresas grandes tendrán hasta sus mecanismos para poder hacer cosas que obviamente eso también hay que regular. Y existe un gran sector informal poderoso económicamente que simplemente está al margen de cualquier regulación. Entonces, yo sí siento que los impuestos pues tienen que ser bien utilizados, bien administrados. Y hoy, por ejemplo, hay varios impuestos de los que se está hablando. Se está hablando del impuesto predial, se está hablando de hacer unas escalas progresivas para el tema de la renta, una reforma al tema del impuesto de la renta. Hay quienes incluso están hablando y analizando pues, los impuestos al valor agregado, verlo de otra forma. O sea, hay una serie de discusiones que están ahí en la mesa, pero antes de tan siquiera analizar todo este tipo de cosas o analizar otros nuevos impuestos, lo que se tiene que exigir es que los impuestos que ya se cobren sean bien utilizados, sean bien administrados y que no haya un despilfarro como actualmente está sucediendo. Diputado, si hoy mismo se discutiera y se pasara en el Pleno una iniciativa para despenalizar el aborto, ¿cómo votaría? En contra. En contra, y eso por principio. Eso por principio. Sin embargo, ese tema siempre se escucha de una manera. Mire, o sea, la Constitución es clara. Pero sin embargo, como digo, siempre antes de las elecciones se trae a cuenta ese tema. Yo he sido muy claro con esa posición desde un principio. Fíjese, algo tan terrible, tan triste. Cuando yo era director de la policía, recuerdo que vimos varios casos de desmembramiento de personas víctimas de la delincuencia. Recientemente, y digo recientemente, hace como 2 o 3 años, vimos un caso de un descuartizador que descuartizó personas por temas de pleito de drogas. Y fue una consternación grande la que hubo, porque al final se dio un hecho abominable que a una persona la cortaron en pedazos. Indistintamente que la víctima era una persona que vendía drogas y era criminal o lo que fuera, pero el hecho fue abominable que a una persona la cortara, indistintamente de la naturaleza de la persona. Y ahora veamos eso en contraste con los abortos que se dan donde a niños que son seres vivos, niños no nacidos, porque así le llamo a un niño, a un niño no nacido aún, o sea, está ahí, es un ser vivo, es un niño, es una criatura que está ahí, y han habido descuartizamientos, que han sido acciones infames contra un inocente. Entonces, sí es terrible, sí es condenable que nosotros censuremos los descuartizamientos de personas involucradas en lo que sea, en delitos, lo que sea. Más abominable, más condenable es el hecho que una persona no nacida, un niño inocente, una criatura que tiene derecho a la vida, lo descuarticen. Y ahí pongo el contraste. Diputado, ¿qué opina sobre la pena de muerte, ya que es un tema que se está hablando bastante también? Es lo mismo. Se habla de este tema siempre que vienen las elecciones. Nuestra Constitución es clara. La pena de muerte es aplicable únicamente para casos de traición a la patria en el ámbito militar. Ahí más nada. O sea, hay unos que hablan, ahí cambiamos la Constitución. Bueno, pero miren, si ahorita aquí a veces no funciona a nivel judicial, no se dan adecuadamente los procesos y a veces no se condenan a personas que claramente han cometido delitos
difícilmente se va a condenar a pena de muerte a alguien. Yo le voy a decir algo, los criminales más terribles no le temen a la muerte, le temen al encarcelamiento controlado, donde no puedan seguir delinquiendo de la cárcel, donde sean sometidos a una rehabilitación verdadera, donde no puedan seguir manipulando y accionando desde el interior de los penales y donde no hay una permisividad terrible. Yo le voy a decir, y eso no riñe, o sea, el tener un sistema penitenciario controlado no debe de reñir con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas. O sea, eso, como en otros países. Entonces, yo ese tema, como digo, es un tema que a veces se aborda de una manera, pues, únicamente, digamos, por oportunismo de generar aplausos, porque claro, ante esta situación tan terrible que estamos viviendo de delincuencia, como que hay personas que aplauden eso, y por supuesto hay personas que se dice que son irrecuperables, que son asesinos terribles que difícilmente se van a componer, pues, pero el tema es un tema que surge, al igual que el tema del aborto, siempre antes de las elecciones. Aunque, ojo, con el tema primero hay intentos de encubrir el aborto con el tema de lo terapéutico, el tema de lo médico, el tema de lo técnico. Yo creo, y hay estudios que demuestran en demasía, que cuando hay una buena atención médica, no es necesario estar hablando de ese tipo de aborto. O sea, hay intentos reales de justificar el asesinato de no nacidos. Diputado, el FMLN promueve que los ciudadanos sean quienes elijan a los funcionarios de segundo grado. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, así como también ese ejemplo que toman de Venezuela. En Venezuela quisieron hacer eso y miren los resultados. En Venezuela tienen una asamblea constituyente que desnucó básicamente a los que legalmente fueron elegidos por el pueblo. Creo yo que la asamblea es bien fácil manipular, y yo siento de que la democracia también no tiene que ser, hay un peligro, y hay quienes confunden la democracia con el libertinaje. El FMLN quisiera manipular a la gente y quisiera poner manipulando la misma democracia, violentar a la democracia. Y así es como hacen, así es como hicieron en Venezuela. Utilizaron la democracia para dañar a la democracia, para ser totalitarios. Aquí la Constitución es clara. Los diputados son los que tienen que elegir a los magistrados. Lo que pasa, y el deber ser, es que los diputados elijan a personas probas, descomprometidas con intereses, técnicas, capaces y sobre todo que no tengan ningún sesgo o ningún compromiso partidario. Yo puedo aceptar de que un magistrado tenga ideología o que un magistrado, o sea, en la democracia cualquiera puede simpatizar con los partidos, pero eso es diferente a que esa persona tenga compromisos y siga línea de los partidos. Y el FMLN lo que quiere es tener magistrados que sigan línea política de ellos. ¿Cómo? En Venezuela lo hace Maduro con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con otras instituciones también. Así les gustaría a ellos dominar tener todo, Tribunal Supremo Electoral, tener el órgano judicial, tener todo. Y eso creo que es contra lo que tenemos que luchar. Precisamente, Ricardo, es una de las cosas que también me motiva a mí a buscar otra vez una nueva diputación. Luchar precisamente contra ese tipo de totalitarismos. Y voy a dar un ejemplo. Cuando elegimos los magistrados anteriores, los que nosotros propusimos como Arena, jamás pensamos en ellos que fuesen personas que tuvieran un compromiso con Arena o que tuvieran un arraigo o una pertenencia. No. Lo que nosotros buscamos que fueran personas que no tuvieran compromiso con nadie, que fueran personas que no tuvieran ningún tipo de sesgo, ningún tipo de amarre con nadie. Y por eso incluso para nosotros privó
la gente más votada dentro del proceso interno de los mismos abogados, por ejemplo. Diputado, ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa una nueva prórroga de las medidas extraordinarias. ¿Avalaría usted que sigan con este funcionamiento? Mire, el tema de las medidas extraordinarias tiene que ver no únicamente con su contenido, sino que la manera como se han aplicado. En un momento determinado, uno de los aspectos, las medidas extraordinarias tienen varios aspectos, y voy a mencionar uno de ellos. Ahorita, son varios, pero voy a mencionar uno de ellos. El tema de las comunicaciones, que se bloquean las comunicaciones en la parte circundante a los centros penales escogidos. Eso, en un primer momento, fue algo, bueno, si se dice necesario, porque al interior, y sobre todo después de la tregua, al interior de los penales quedaron laptops, quedaron tablets, quedaron un montón de celulares y aditamentos. Y, por supuesto, lo siguieron metiendo ahí con complicidad de empleados de los centros penales y custodios. Y tenía que existir un instrumento para permitir, o más bien, al contrario, para inhibir a estos aparatos de poder comunicarse. Se cortaron las señales Wi-Fi, se quitaron los repetidores Wi-Fi, etc. Eso en un primer momento se hizo para controlar la situación y evitar de que se siguieran dando extorsiones y órdenes de asesinatos y todos los penales. Pero a estas alturas, 2 años después, lo que debería de garantizarse es que al interior de los centros penales ya no hay aparatos de ese tipo. O sea, en ningún país civilizado del mundo se cortan las señales en las ciudades que están cerca de un penal. Lo que se hace es que se garantiza que en el penal no hay aparatos. Por otro lado, el tema de las audiencias virtuales. Para mí es un tema que hay que rescatar y para mí debería ser una reforma permanente. Pero las audiencias virtuales, hay varios tipos de audiencias. Están las audiencias que le llamamos el caló cajoneras, que son las que se hacen en las fases iniciales, y están las vistas públicas, donde la Constitución es clara de que ahí tiene que haber un derecho material a la defensa material, o sea, a la defensa presencial, y ahí pues las vistas públicas para mí no deberían de hacerse virtualmente. O sea, digo, imagina a alguien que lo condenan a 40 años y resulta que lo condenaron desde un monitor, pues, o sea, tampoco. O sea, el otro tema es las visitas, el controlar de que no cometan crímenes, el parar el tema de las visitas íntimas para los que están en grupos que pertenecen y siguen en la membresía, con membresía activa en grupos criminales. Eso no tiene que reñir con que los dejen que lo visite su mamá, con que lo dejen que tenga una atención médica adecuada, que salga 3 horas al día o 1 hora al día a recibir el sol. O sea, entonces, para mí las medidas extraordinarias hay algunos aspectos. El aspecto, por ejemplo, y lo voy a decir con toda claridad, el aspecto de la disciplina al interior de los centros penales de los custodios y de las medidas administrativas que se pueden tomar para remover a una persona que esté cometiendo hechos ilegales o hechos impropios. Eso, para mí, se dio un instrumento especial durante un periodo para que limpiaran también de esta situación y a 2 años después seguir con eso. No sé, cuando nosotros quisimos hacerlo y cambiar la ley, el FMLN llegó a los centros penales, trató de montarnos sindicatos con los custodios y hasta organizó a los familiares de los reos para que fueran a hacer relajo y fueran a hacer manifestaciones y todo eso. O sea que, imagínense ustedes, y hoy nosotros lo que queremos es que se ponga orden en los penales. Hay cosas que hay que decirlo, en los centros penales hay cosas que están bien. Ahí está el programa Yo Cambio, que viene de antes, el tema de fase de confianza, el programa de libertad asistida. Ellos le cambiaron nombre y qué bien, esos son buenos programas. El tema de poder mantener la emergencia, yo creo que eso hay que mantenerlo. La emergencia en los penales anteriormente solo la podía autorizar un juez. Solo un juez podía autorizar de que se mantuviera después de 72 horas de una emergencia en los penales, donde se suspenden las visitas, por ejemplo. Yo siento que el Ejecutivo tendría que tener
o el director de centros penales la capacidad de poder extender un poco más estas emergencias sin tener que pasar por toda la burocracia de pedirle permiso a un juez penitenciario, pero tampoco una carta abierta para que lo haga todo el tiempo o lo haga irrestrictamente cuando le dé la gana y deje sin visitas por un año a la gente, pues. Entonces, para mí algunas cosas han funcionado. Para mí sería bien fácil y alguien me dice, mira Rodrigo, ¿y vos por qué no criticás nada más? No, hombre, si lo que ha funcionado, hay que decirlo. Porque lo que queremos es el interés del país. Hay cosas que para mí han funcionado. Y hay cosas donde se les ha ido la mano y hay otras cosas que simplemente no han funcionado. Por ejemplo, una cosa que ya se debe cambiar es que no puede tener el ministro sin autoridad de juez solo porque le da la gana ir a arrancarle una antena de repetición o ir a arrancarle el wifi de la casa a una persona solo porque le dio la gana, solo porque está la casa a 500 metros de un penal y sin orden de nadie llega y le arrancan las antenas a cualquier persona. O sea, tampoco. Entonces yo creo que hay que revisar esta ley. Hay cosas que son rescatables, hay cosas que se podrían poner de manera permanente, hay cosas que se podrían prorrogar y hay cosas que hay que eliminar. Pero lo que hay que hacer es un análisis exhaustivo. Y quedan, Ricardo, 2 meses y medio. Quedan 2 meses y medio para que se venzan estas medidas extraordinarias. Entonces tenemos tiempo para analizarlo bien y no hacerlo a la carrera, solo porque ahí dicen que ahí por capricho que quieren hacer la bulla ahorita. O sea, verdaderamente creo que siendo objetivo, hay cosas rescatables, hay cosas que han funcionado y hay cosas que no. Y después tenemos que hacer un análisis objetivo de si se han implementado adecuadamente todas las medidas. De acuerdo, con esto hemos concluido. Muchas gracias por su gracias participación. Súper, gracias.